buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina, del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftará número 27. Permítame, les comparto la Biblia Shema. Esta Haftará la encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, pero vamos a estudiarla unos versículos antes, a partir del 38 del capítulo 4, para tener el contexto. Y dice así: Elisha. Elisha es el nombre hebreo para Eliseo. Elisha volvió a Gilgal. Recordemos que Gilgal fue el lugar donde Josué circuncidó al pueblo antes de entrar a poseer la tierra prometida. Elisha volvió a Gilgal cuando había una gran hambruna en la tierra. La pregunta es, cuando la Biblia dice en la tierra, ¿se refiere a todo el planeta? La respuesta es no. Cuando la Biblia dice en la tierra, se refiere a la tierra de Israel. Y los Benei Hanevin. Esta expresión Benei Hanevin, que se traduce literalmente como los hijos de los profetas, no se debe leer como los hijos de los profetas, sino como los discípulos de los profetas. Esto nos demuestra que la palabra hebrea Benei no solamente significa hijos, sino también significa portadores. En este caso, los que portan la palabra de los profetas, sus discípulos, porque no todos eran descendientes. Habían personas que eran discípulos y no precisamente eran hijos. Seguimos. Y los Benei Hanevin estaban con él, por lo que dijo a su siervo: ponga una olla grande y haz un guisado para los Benei Hanevin. Recuerde, para los discípulos de los profetas. Versículo 39. Y él salió al campo para recoger vegetales y halló una Gefen Saded, una vid silvestre, y recolectó unos meloncillos silvestres, llenando su bidot, que es como la falda del vestido. Recuerde que en esta época los hombres no usaban pantalones. Al regresar las cortó y las puso en la olla del guiso. Ellos no sabían lo que eran. Versículo 40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: Ish Elohim, que significa varón de Dios, o lo que conocemos hoy como un profeta. Ish Elohim, Mavet Basir, que significa hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: tráigame harina. Y la esparció en la olla. Y dijo: da de comer. Y aquí encontramos otra expresión, la an, que significa el pueblo. Da de comer al pueblo. La pregunta es, ¿el pueblo era toda una comunidad, un municipio, un departamento, un país? La expresión Laan al pueblo se refiere a las personas que estaban ahí, a los profetas y a sus discípulos. No todas las expresiones son literal. Lamentablemente, en sus Biblias están traducidos como el pueblo, pero no se refiere a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, no. Aquí estamos hablando de ese pueblo pequeño que eran los discípulos de los profetas y los profetas. Continuemos. Y no hubo nada malo en la olla. Aquí vemos un primer milagro. En la Biblia vamos a ver muchos milagros, milagros como estos y milagros sobrenaturales, que lo vamos a ver a continuación. ¿Y por qué hacemos esa diferencia? Porque estamos viendo cómo la harina pudo hacer que ese guisado que sabía muy mal y que ellos creyeron que era de muerte, se pudiera convertir en un guiso agradable
para el cuerpo y que fuera alimento para el cuerpo. ¿Acaso el profeta sabía de química? Sabemos que no, pero el Dios Todopoderoso a que ese profeta servía, sí sabe de elementos químicos. Vemos cómo el Todopoderoso le coloca en la mente a Elisha que con la harina es suficiente para cambiar la composición química de ese guiso y que ya no sepa como un veneno, sino que sea alimento para cada uno de ellos. Amén. Continuemos. Versículo 42. Vamos a ver el segundo milagro. Un hombre vino de Baal Shalisham y trajo al Ish Elohim. Recuerde, Ish Elohim es la expresión para decir varón de Dios y que conocemos que es el profeta Elisha. Entonces, Ish Elohim lo puedes resumir como el profeta o varón de Dios. Es lo mismo. Trajo al Ish Elohim pan de primicias, 20 panes de cebada y grano nuevo en su saco. Y dijo, da la al pueblo. Recuerde, el pueblo son los profetas y sus discípulos. Y que coman. Y respondió su siervo, ¿cómo pondré esto delante de Meaish 100 hombres? Estamos hablando de 20 panes. Y el Ishaloín, el profeta, le dice a su siervo, coge esos 20 panes y dáselo a los profetas y a sus discípulos. Aquí la Biblia nos confirma que eran 100 hombres. Y en la lógica humana no cabe. ¿Cómo vamos a repartir 100 panes para 100 hombres y que queden satisfechos? Pero mire lo que sucede a continuación. El profeta le dice a su siervo, porque así ha dicho Yud-Hei Baj-Hei, comerán y sobrará. ¿No te recuerda eso a otro pasaje bíblico? Vamos a ver. Continuemos. Versículo 44. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró kitbat, conforme a la palabra de Yud-Hei Baj-Hei. El profeta le había dado la orden a su siervo de que cogiera esos 20 panes y le diera de comer a 100 hombres. Pero lo dijo porque salió de sí. No, porque el profeta escuchaba la voz del Todopoderoso y obedecía la voz del Todopoderoso. Fue el Todopoderoso el que le dijo que cogiera la harina y de esa manera ese guisado no sería un veneno, sino un alimento. Y fue el Todopoderoso el que cogió los 20 panes y los multiplicó para que pudiera comer 100 hombres y aún sobrara. Es el Todopoderoso el que hace los milagros en tu vida y en mi vida. Y eso lo vemos reflejado en el Evangelio, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores toma 5 panes y 2 peces y le da de comer a 5,000 personas, 5,000 varones, sin incluir los niños y las mujeres. Si incluimos los niños y las mujeres, estamos hablando más o menos de 15,000 personas. Más o menos podía ser más. Eso nos demuestra otra cosa. ¿Quién hizo la multiplicación de los panes? En este caso, Hashem, el Todopoderoso. ¿Quién hizo la multiplicación de los panes para que convirtiera 5 panes y 2 peces y alimentara a más de 5,000 personas y aún sobrara? Hashem. Esto nos demuestra que Yehoshua HaMashiach es Hashem. Amén. A mí me impacta muchísimo
cuando encuentro este tipo de pasajes. Y cada vez que encuentro estos pasajes, no solamente me reafirman, sino que me dan a conocer que Yud-Hei Baj-Hei amó a cada uno de nosotros al extremo que se disminuyó a sí mismo y tomó forma de siervo, forma de hombre y vino a este planeta a dar su vida por ti y por mí y nuestras familias. Ahora sí, entremos al capítulo 5, que es el capítulo de esta Haftarah. Leamos. Versículo 1. Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era hombre grande delante de su amo y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Yud-Hei Baj-Hei victoria a Aram. Interesante. Estamos hablando de Aram, que era un país que no reconocía al Eterno como su Dios, era un país pagano, y su rey tenía un comandante cuyo nombre era Naamán, un hombre que el Todopoderoso había usado para darle victoria a un pueblo pagano. La pregunta es, ¿Naamán acaso era arameo o tal vez podría ser un hombre descendiente de Israel? Vamos a ver lo que nos va contando este pasaje y sacamos conclusiones. Pero no vamos a sacar conclusiones de manera desaforada ni porque nosotros pensemos de esta manera. Es lo que la escritura nos va a ir mostrando acerca de Naamán. Nos dice también la palabra que Naamán era un hombre valeroso en extremo, pero tenía Metzorá. Esta palabra Metzorá la han traducido como leproso, pero hay que entender que la lepra como tal que aparece en nuestros días no es lo mismo que la Sarad que aparece en la Biblia. Recuerde que nosotros estamos leyendo esta Haftarah conjuntamente con la Parashá Sarab, que nos habla acerca de la lepra. Pero no es la lepra que conocemos, sino de un tipo de lepra dada por el Todopoderoso. Esta lepra era especial en el sentido de que todo el mundo sabía que era un castigo del Todopoderoso. Y asimismo, el Todopoderoso daba la solución para este tipo de lepra. Digámoslo así, este tipo de lepra. No es la lepra común y corriente, era una enfermedad en la piel que no solamente le daba al ser humano, la Biblia también nos cuenta en la parashá de hoy que le daba a los vestidos, aún a las viviendas, pero era causada a causa de las transgresiones de la ley que hacían las personas. Esto nos da una pista acerca de Naamán. ¿Por qué le daría este tipo de enfermedad a un hombre que no pertenecía al pueblo de Israel? Si precisamente la parashá de hoy nos cuenta que este tipo de enfermedad solo le daba al pueblo de Dios a causa de las transgresiones de la Torá, de la ley de Dios. Esto nos da una pista. Continuemos. Versículo 2. Y de Harán habían salido bandas criminales y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la esposa de Naamán. Esta dijo a su ama, a su señora, Ajalei. Esta expresión Ajalei se traduce como si tan solo, pero podríamos compararla a la expresión idiomática que usamos en Latinoamérica, ese común ojalá. Entonces, ajalei, si tan solo, ojalá, mi amo
esté delante del profeta que está en Shonrón, en Samaria. Él lo recogería a él de su misratud, o sea, de ese tipo de lepra que es dada por el Eterno. Y es interesante porque en muchas Biblias dice, él lo sanaría, pero ahí encontramos en hebreo, Ye-Esov, que significa lo recogería. Y esta palabra nos da otra pista acerca de la posible ascendencia de Naamán, porque el Eterno recoge a los de su pueblo. También está recogiendo gentiles, pero que está llamándolo a ser parte del pueblo del Eterno. Pero aquí vamos a encontrar pistas que nos van a llevar a pensar acerca de la ascendencia de Naamán. Continuemos. Versículo 4. Naamán entró y le habló a su amo, a su señor, al rey, y le dijo exactamente lo que había dicho la muchacha que era de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Aram, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 begadim, vestiduras. Es interesante, salió con una fortuna en la mano. Versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, y tú lo recogerás. Otra vez la expresión, lo recogerás de Misrató. Acuérdate de ese tipo de letra, de lepra. Versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿soy yo Elohim, Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de Misrató, de ese tipo de lepra? Consideren ahora y vean cómo buscan ocasión contra mí. Vemos que el rey de Israel se asusta. Claro, él no es Dios para dar una enfermedad y asimismo quitarla. Pero se había olvidado este rey que en su tierra había un Ish Elohim, un varón de Dios, un profeta de Dios. Versículo 8. Cuando Eliseo, el Ish Elohim, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Venga ahora a mí y sabrá que hay Navid, profeta, en Israel. ¿Qué es un profeta? Bíblicamente, un profeta es un vocero. Y si hablamos de un profeta del Todopoderoso, es un vocero de la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carruaje y se paró a las puertas de la casa de Elisha. Entonces Elisha le envió un malak. Es interesante porque esta expresión malak en hebreo, que significa mensajero, muchos traductores la han encasillado en ángeles. Sí, los ángeles también son mensajeros del Eterno, pero la palabra malak precisamente no significa ángel, significa mensajero. Los ángeles son mensajeros, pero ¿acaso Eliseo mandó un ángel hacia Naamán? No, envió a su siervo con un mensaje. Eso nos demuestra que la palabra malak no se encasilla solamente en ángeles, sino en un ser humano que lleva un mensaje. Y lo digo porque lamentablemente los traductores no han hecho esa diferencia. Cuando vemos en el libro de Apocalipsis mensaje y lo traducen así: para el ángel de la iglesia de Pérgamo. ¿Acaso Pérgamo tiene un ángel, Filadelfia tiene otro? No, señor, no existe ese tipo de cosas en la palabra de Dios. Cuando dice en Apocalipsis mensaje al mensajero, está hablando de un ser humano, del encargado
precisamente de esa comunidad, ya sea en Pérgamo, en la Odisea y en cada una de las 7 iglesias. Continuemos. Entonces Elisha le envió un mensajero, un malak, a él, a Naamán, diciendo, ve y sumérgete, Sheva Peamín, 7 veces en el Jardín, en el río Jordán, y tu carne se te restaurará y serás tajor, serás nuevamente rehabilitado. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él, el profeta, luego y estando en pie invocará el nombre del Eterno, su Elohim, y que moviendo su mano sobre el lugar sanaría la Metzoram. Acuérdese, es un tipo de lepra dada solo por Dios. Habaná y Parán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. La palabra nos muestra cómo nosotros los seres humanos a veces tenemos expectativas muy altas acerca de cómo obra el Todopoderoso en sus milagros. Y cuando vemos algo sencillo, nos ofuscamos o no creemos que venga de parte del Todopoderoso. Vemos aquí cómo Naamán esperaba que saliera y de pronto bajara fuego del cielo, o sea, sucediera cosas sobrenaturales solo con movimientos de la mano. Por eso vemos hoy en algunas iglesias de este país y también del mundo que los líderes religiosos tratan de hacer cosas así sobrenaturales y mueven las manos y tumban las personas, porque el ser humano siempre está esperando cosas grandes de parte del Todopoderoso. Se olvidan que cuando el profeta salió huyendo, y no estamos hablando de Elisha, cuando el profeta salió huyendo de aquella mujer, y quiero que quede ese interrogante para que investigues quién es ese profeta o te acuerdes quién es ese profeta. Te dejo una pista. Es el que Elisha servía. Sale corriendo de esta mujer y se va y se esconde y espera que el Todopoderoso le hable y empieza a suceder una serie de cosas. Nos dice la Biblia que vino un terremoto y él salió y ahí no estaba Dios. Salió fuego, él salió de la caverna y ahí no estaba Dios. Hasta que hubo un viento apacible y suave y ahí estaba el Todopoderoso. Nosotros no podemos esperar siempre o hacer expectativas inmensas acerca de lo que le pedimos al Todopoderoso. Tal vez esa solución al problema, el Eterno nos la está dando y nos está hablando con cosas sencillas. Y tú, al esperar cosas grandes, portentosas y maravillosas, no escuchas la palabra del Todopoderoso y no ves la solución que Él te está dando a ese problema. Aquí vemos cómo Naamán se ofusca porque el profeta le manda a decir que se sumerja 7 veces en un río sencillo como era el río Jordán. Claro, él viene de Damasco, donde hay 2 ríos inmensos, grandes, y él cree que el río Jordán no sería la solución para ese su problema. Pero miremos que aunque Naamán, que tiene grandes expectativas, no ve ahí la palabra de Dios, las personas más sencillas que están a su alrededor, como son sus soldados, lo llevan a considerar la decisión que está a punto de tomar, de irse y no hacer lo que Dios le está mandando. Dice así la palabra. Mas sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Abid, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿acaso no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, sumérjase y serás limpio? El Eterno nos habla a veces con las personas más sencillas. Recuerden que todo se inició porque una niña que fue secuestrada en Israel y llevada
Aram, y sirviendo a la esposa de Naamán, le habló a la esposa para que ella transmitiera el mensaje a Naamán. El Eterno usa las personas más sencillas para hablarte. A veces las personas buscan iglesias grandes. Yo recuerdo muchísimo a una amiga que me decía que viajó desde aquí, desde Río Negro, hasta Bogotá, a una iglesia donde le tocó hacer una fila y ella contaba esa experiencia con una alegría porque fue a ver una iglesia donde se congregaban más de 50.000 personas y para ella era algo pues espectacular poder tener el honor de ir a hacer fila a una iglesia donde el líder religioso congrega muchísimas personas. Y eso es lo que piensa la mayoría de las personas, que donde hay multitud, ahí está la presencia del Todopoderoso. Naamán creía que para poder ser sanado tendría que suceder algo maravilloso. Y el Eterno usa una sierva sencilla, humilde, a sus soldados, que son subalternos, para decirle a Naamán que aún en las cosas más sencillas, ahí se muestra el poder del Todopoderoso. Aún en las iglesias más pequeñas, donde solo hay pocas personas, ahí está la presencia del Todopoderoso. Solo se necesita que esa eclesía, esa iglesia, guarde los mandamientos del Eterno y defienda el Evangelio, porque es la Torá y el Evangelio la palabra del Todopoderoso. Y ahí sí está la presencia del Creador. Continuemos. Él, Naamán, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jardín, conforme a la palabra del varón de Elohim, del Ish Elohim, y su carne se volvió como la carne de un Naar Catón, de un niño pequeño, y quedó limpio. Y volvió al Ish Elohim, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: ¿Quién es él? El Ish Elohim, Elisha. Vive Yudhei Bajei. Esta expresión es un juramento en cuya presencia estoy. Espectacular. ¿Cuántos de nosotros puede decir hoy que estamos en la presencia del Todopoderoso? Que no lo aceptaré. Y le estaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Cuántos hombres de hoy o mujeres que se dicen profetas del Todopoderoso son capaces de hacer lo que está haciendo Elisha? Recuerde, Naamán salió con un tesoro grande, con mucha riqueza, para venir a la tierra de Israel a recibir esa sanidad que él buscaba. ¿Cuántos profetas o mal llamados profetas de hoy, tanto varones como mujeres, o líderes religiosos, son capaces de decir las palabras de Elisha, de rechazar una bendición como esta, una fortuna? No estamos hablando de poco dinero. Haga la cuenta, le dejo la tarea. Estamos hablando de talentos de plata y también de oro. ¿Cuántos pueden decir no? Porque un hombre como Elisha, que estaba en la presencia del Eterno, le dijo que no, porque él tuvo que haber escuchado la voz del Todopoderoso, diciéndole que no aceptara tal cosa. Los milagros no son de venta, no tienen precio. El Todopoderoso, así como dio esta enfermedad a este hombre, siempre daba la salida a esa enfermedad. Como lo dije desde el principio, esta Haftará se lee con la Parasham Tashria, que nos habla acerca de todo el proceso
de todo el procedimiento como el Todopoderoso le daba a su pueblo para poder salir de esta enfermedad. Los milagros no se venden. Los milagros no están a la venta. El Dios al que tú y yo servimos, así como coloca esa prueba, aunque la palabra correcta no es prueba porque en hebreo es nisab, que significa como cuando pasas por fuego algo para refinarlo. El Todopoderoso, así como nos refina con este tipo de cosas, da la salida para ese refinamiento. Tenemos que estar siempre caminando en su camino, que es la Torá y el Evangelio, para conocer la salida a cada uno de esos refinamientos. Hoy, lamentablemente, los líderes religiosos están más pendientes de el dinero que de enseñar al pueblo lo que es la Torá y el Evangelio. Estos días, una Javerá me decía acerca de un pastor al cual visitaba una señora y le estaba hablando acerca de la sal y decía que estaba haciendo un experimento y lo compartía. Decía, estoy haciendo un experimento con mi esposa acerca de la sal porque he visto que en la Biblia habla que la sal permitía hacer muchos milagros. Aquí vemos cómo la harina fue usada por el Todopoderoso por medio del profeta para hacer un milagro. La pregunta ¿es la sal la que hace el milagro? ¿Es la harina la que hace el milagro? ¿O es el Todopoderoso el que está haciendo el milagro? Lamentablemente, hoy se está usando la palabra de Dios y ahora empezamos a ver, porque también un Javer nos lo compartía ese mismo día, nos decía que él conocía una iglesia donde vendían un tipo de sal milagrosa. Y se usa todo eso para negocio, porque lamentablemente las ovejitas se van ahí mismo por lo que dicen sus líderes y son esquiladas por sus líderes. Es que no es la sal la que hace el milagro, no es la harina la que hace el milagro, es el poder de lo alto, el poder del Todopoderoso, el que hace los milagros. Que el Eterno muchas veces use estos elementos es otra cosa, pero el que hace el milagro es el Altísimo. Continuemos. Entonces Naamán dijo, te ruego, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará ofrenda quemada ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Yud-Heh-Vah-Heh. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Naamán acaba de recibir un regalo del Altísimo, la sanidad de su piel. La sanidad, no solamente en su piel, imagínense la calidad de vida que llevaba este tipo de personas. Entonces, no solamente es la sanidad física, sino una sanidad interior. Él está reconociendo que fue el Todopoderoso que usó al profeta para sanarlo. Y él ya empieza a cambiar, porque recordemos lo que le decía al principio, ¿acaso Naamán tenía algo que ver con el pueblo de Dios? Y esto nos permite otra vez pensar que sí, que realmente Naamán tenía que ver, o él o sus antepasados, con el pueblo del Eterno. Ya él entiende que no puede seguir haciendo sacrificios a deidades paganas como lo hacía en Damasco. Y mire lo que dice el versículo 18. En esto perdone Yud-Heh Vah-Heh a tu siervo. Cuando mi amo el rey entrare al templo de Rimón, una deidad pagana, para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, el Eterno, Yud-Heh Vah-Heh, perdone en esto a tu siervo. Y mire la respuesta del profeta. Y él le dijo, Led le shalom, ve en paz. ¿Por qué le da estas palabras de aliento? Ve en paz. ¿Acaso el Eterno nos va a permitir tener un pie en un lado, un pie en el otro? El Eterno
ya había hecho un milagro en este hombre. Y el Eterno, la obra que había empezado, la iba a terminar, como está escrito en el Evangelio. No tenía que decirle nada más. El Eterno ya lo había levantado, lo había recogido nuevamente dentro del pueblo de Israel, dentro de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esa obra se iba a concluir. No tenía que decirle nada más. En el transcurso del tiempo, el Eterno le iba a decir a este hombre que no era que le permitiera hacer ese tipo de cosas. Él poco a poco iba a dejar de hacerlo. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. El Eterno está llamando del pueblo cristiano, del pueblo católico, a hombres y mujeres para que vengan a caminar en su camino. Ya lo hemos visto en estudios anteriores. El camino del Eterno es el Evangelio sumado a la Torá. Ninguno excluye al otro. Cuando vengas al camino del Eterno, el Todopoderoso te irá diciendo y también te irá colocando en tu mente, en tu corazón, para que vaya dejando las cosas que nos separan de Él para hacer las cosas que nos unen al Eterno. Y hasta aquí la haftará de hoy. El Todopoderoso te llame, ponga su ley y su evangelio en tu mente, en tu corazón y en el de tu familia y te bendiga grandemente. El Eterno escuche tus oraciones y le dé respuesta a cada una de ellos, así como le dio respuesta no solamente a Naamán, sino que multiplicó los panes a los discípulos de los profetas y así como sanó esa comida, el Eterno sane nuestras mentes y nuestros corazones y coloque su palabra en ellos. Muchas bendiciones. El Eterno te bendiga.